Tengo frente a mí a uno de los grandes líderes de los trabajadores en la historia contemporánea de Venezuela. Él era el máximo líder cuando llegó la revolución llamada chavista, la única revolución en la historia de la humanidad que se dice de izquierda, pero que nunca contó ni con los trabajadores ni con los estudiantes, especialmente los universitarios. Tengo a Carlos Ortega, porque usted quiere regresar a Venezuela en un momento en que ustedes mismos, la gente de oposición y los demócratas, que son parece ser que diferentes, dicen que no hay justicia en Venezuela, que todo está manipulado por el régimen. Bueno, mira, en el caso particular, sí estoy dispuesto a regresar a Venezuela, indudablemente, pero cuando exista absoluta y plena garantía de actuar en libertad, no en las condiciones que... Ah, no ahora. No hay cómo. Pero Rosales dijo desde la isla rodeada de agua de Aruba, él dice que las islas son rodeadas de agua, él lo dijo, que usted sí se iba a ir ahora. No. Yo creo que todos los venezolanos que nos encontramos en condición de exiliados, por supuesto que tenemos y queremos inmenso deseo de regresar a nuestra patria, pero no es la forma como que vamos a llegar a Venezuela. Aquí estoy yo, si no me han visto, donde no hay justicia de ninguna naturaleza, y sobre todo en el caso de uno particularmente, donde fui objeto de un juicio amañado y una condena a 16 años de presidio. Pero yo entendí de Rosales que ustedes habían hablado Rosales, y que ustedes le hicieron esa proposición a los dos. sí, ¿Cómo es la historia? La historia consiste en lo siguiente. El régimen venezolano, yo creo que sí se ha dado a la tarea de tocar alguna de los venezolanos estamos en condición de asilado. ¿Usted cree o le consta? No me consta. Porque usted también lo tocaba. Claro, a todos, a la gran mayoría. Un momentico, ¿cree o le consta? ¿Cómo fue su caso? En mi caso, particularmente, el planteamiento es de regresar a Venezuela, estar unas 2 o 3 semanas detenido, posteriormente se resuelve el caso que tengo a través de los organismos de injusticia, del Alto Tribunal de Injusticia en Venezuela, y actuar desde el punto de vista político, y sobre todo para tratar de mejorar, según ellos, supuestamente, entre comillas, el ambiente político en los sectores de oposición, ya que esta dirigencia de oposición que tiene Venezuela en los actuales momentos realmente no cumple con su cometido, según versión o palabra o manifestación de los propios personeros del gobierno. ¿Eso quién se lo dijo? Eso nos ha planteado no solamente a Carlos Ortega, pues te repito y insisto en ello, sino a varios de nosotros. Gente que ha sido enviada realmente desde la capital de la República. ¿Quiénes son esas personas a conversar con nosotros. ¿Y quiénes son esas personas? Esos son gente del alto nivel del gobierno. Pero bueno, en mi caso, te insisto, en mi caso particular, yo no voy a caer en eso. Y en el caso de Rosales y el de ¿Y Irán. usted no me quiere decir quiénes hablaron con usted, quiénes trataron de convencerlo de que regresara al país? ¿Qué otras personas fueron tocadas por el régimen o por la MUR? No se ha hablado con otros, por ejemplo con Eduardo Lápiz, con el mismo Oscar Pérez, para mencionarte esos dos. Pero sí tengo conocimiento que se han tocado, se han tentado algunos de ellos. ¿Y qué gana el gobierno con eso? El gobierno indudablemente con eso se lava un tanto la cara, en función de darle a entender al país y a la comunidad internacional que en Venezuela impera un gobierno democrático, que en Venezuela existe libertades plenas, absolutas, y que el mismo hecho que regresen en el caso particular de ahora de Rosales y anteriormente de Hidalgo Bolívar, están siendo objeto de detención por unas 2 o 3 o 4 semanas y posteriormente quedan en libertad plena, y el juicio que se les había iniciado en Venezuela, ese juicio queda sin ningún efecto. Pero un momentico, en el caso de Hidalgo Bolívar, él siempre manifestó que era afín al gobierno en los últimos años, ¿no? Pero en el caso de Rosales no, supuestamente Rosales está en eso que llaman oposición. No, en el caso de Hidalgo, que lo conozco perfectamente bien, él regresa de España a Lima y solicita el asilo en Perú, y
manifestó en ese momento, o a mí en particularmente me manifestó, que era un perseguido del régimen venezolano, principalmente de algunos, y en complicidad con algunos sectores o factores de oposición. Y mencionó algunas... Por eso hay diferencia entre uno y otro. Sí, claro, mencionó algunas figuras de la oposición que en complicidad con agentes del gobierno le montaron esa ¿Y persecución. qué gana el régimen con que la gente regrese? ¿Qué gana con que regrese Rosales, por ejemplo? Mira, esta pregunta realmente es interesante y yo la toqué y la traté con Manuel Rosales. Cuando estuvo hace unas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, y conversamos sobre este punto en particular. Y yo le decía, mira, aunque él manifiesta y lo ha dicho públicamente, y a mí también me lo dijo, que no es cuestión, yo realmente cuesta creerlo, que él no tenía contacto ni conversaciones, algunos con el gobierno, sino que como él era una persona que se consideraba, sí siempre se consideró Un momentico. inocente. Su esposa Evelyn dijo que desde la época de Chávez, ¿no?, están conversando con el gobierno para su regreso. Eso lo dijo su esposa. O sea que no es nada nuevo saber Palabra que cierta. tenía... Palabra Bueno, eso cierta. lo dijo ella. Ok. ¿No? Ajá. Entonces, que como él no ha cometido ningún delito y que con él se había cometido una gran injusticia y que aparte de ello las personas que le señalaron o le involucraron en supuestos actos de corruptela, que es una figura allá en Zulia llamada José Luis Pirela, que tengo entendido se retracta, ¿verdad?, sobre esa acusación que formuló a Manuel Rosales, pero que en el día de hoy, si no me equivoco, va en las planchas como diputado, como candidato de la MUD a la Asamblea Nacional. Y por otro lado, el magistrado Aponte también manifestó de que realmente en el caso de Manuel Rosales fue un vulgar montaje realizado desde Miraflores y por el propio señor. ¿Qué gana Rosales, insisto, en hacerse pasar porque cree en la justicia venezolana? Mira, ese es un riesgo que va a correr y se lo cuando conversaron eso que se lo dije, yo se lo advertí, dije, mira, si eso no es así, ahí tienes que tener muchísimo cuidado. Y cité el caso, como lo acabas de citar tú también, el caso de Leopoldo López. Allí no se puede, como tú no puedes creer en la justicia, es que en Venezuela no existe justicia. Y se presta, ¿verdad?, a cierta confusión, a especulación, a cierta suspicacia y a interpretación y opiniones de los distintos sectores de la sociedad venezolana. Que en este caso en particular, hoy en día, y de acuerdo a las estadísticas que ya se manejan, la inmensa mayoría de la población venezolana manifiesta que el regreso de Rosales no es por una cuestión o una actitud o una posición valiente, sino que es algo previamente conversado o acordado con el gobierno y que estará unos mes y medio, 2 meses detenido y posteriormente volverá a la palestra pública. Lo primero es lógico por las declaraciones de Evelyn, su esposa. Lo segundo, de que si va a estar 1 semana o 2, es una especulación. Sí, por supuesto. No sabemos realmente qué pueda pasar. El que conoce realmente qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que va a pasar, por qué regreso, es precisamente el propio Manuel Rosales. Porque las declaraciones de su señora, de Evelyn, las últimas declaraciones dejan mucho que desear. Porque inclusive, antes del regreso de Manuel, ella, esas declaraciones yo la vi, ella manifiesta que le ha rogado, ¿verdad?, le ha solicitado a Manuel de que no regrese al país, que en Venezuela no hay justicia. Vaya usted a saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando allí. En todo caso, creo que la expectativa que esperaban desde el punto de vista político, del impacto político, no ha sido tal. Ahora, la situación es muy complicada porque uno no entiende por qué María Corina Machado y Leopoldo López, ¿no?, están apoyando este regreso, si es que fuera verdad que es un acuerdo de Rosales con el régimen. Entonces es como muy complicada la situación, uno no entiende, bueno, ¿qué vas a hacer tú a Venezuela? ¿Por qué no vas en todo caso, si vas a trabajar por la democracia, no vas en la clandestinidad? Porque abiertamente primero vas a estar preso y luego no vas a poder hacer nada, ni siquiera puedes apelar a la propia Constitución, al 350 de sacar a la gente a la calle
porque un régimen está violando la Constitución y legalmente es tu obligación como dirigente sacar a la gente a la calle. Mira, lo que está pasando allí, lo que está ocurriendo allí, yo creo que estamos actuando hipócritamente en algunos casos. ¿Quiénes? Nosotros mismos. ¿Tú y yo? No, nosotros Ah. no. Estamos hablando de la dirigencia. Cuando decimos que, o manifestamos que estamos actuando hipócritamente es por o una especie, nos convertimos hasta cierto punto de cómplices de todas las cosas que están ocurriendo en el país, de lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Leopoldo López, todos sabemos realmente cuál es todo eso, lo que ha pasado con él, ¿verdad? En el caso de María Corina también. Y yo estoy seguro, y estoy convencido, y acompaño a Evelyn en eso, de que esto que manifiestan, ¿tú crees que por ejemplo en el seno de la MUD están contentos y están íntegramente contentos y satisfechos por el regreso de Rosales al país? Indudablemente que no. Y lo dirán de la boca para afuera, ¿por qué eso es así? Allí y también se lo advertí. No solamente en el seno del gobierno o el régimen, son enemigos nuestros, adversarios nuestros. Los grandes adversarios y enemigos nuestros, aún más que el propio régimen, están precisamente en la MUD. Ahora, yo quiero aclararte lo siguiente, volviendo a la cuestión del regreso. ¿Por qué yo no regreso a Venezuela en estos momentos? Simplemente porque no hay condiciones, chicos. ¿Qué condiciones? ¿Cuál es la garantía que tenemos nosotros en el exilio de regresar a nuestro país? Ninguno. Al contrario, yo pienso que después, si es que hay elecciones, después del 6 de diciembre, las cárceles nuestras se van, los presos políticos se multiplicarán. ¿Ok? Eso por un lado. ¿A qué voy a Venezuela? Yo voy a Venezuela. Indudablemente que yo voy a Venezuela. Y yo quiero regresar a mi país, pero para trabajar al lado del pueblo, como siempre lo he hecho, de los trabajadores y su familia. Y aspirando y esperando la caída de este régimen. Y estar a las puertas de la celda de los presos políticos, abrir las puertas de esa celda para que los presos políticos salgan a la calle a celebrar la caída de este régimen dictatorial que impera. Pero ¿cómo va a caer este régimen? Sí, primero, según las últimas encuestas, el partido más importante del país, como siempre sucede cuando están gobernando, es el partido de gobierno. Mucho después aparece Primero Justicia, pero mucho después, ¿no? Ponen a la MUD como un partido que no lo es, ¿no? Sino es un grupo de partidos del pasado. Ya Acción Democrática y COPEI no son ni remotamente lo que eran, y lo demostraron en el caso suyo, por ejemplo, como no le dieron apoyo en la clandestinidad. Esa no es la Acción Democrática de los años 50, ni los líderes actuales de Acción Democrática son Rómulo Betancourt, Canache Mata y todos los que fueron importantes y lucharon contra una dictadura. Da la impresión que están tratando de sobrevivir y buscar algún puestecito para tener dinero, no solamente para sobrevivir ellos, sino también para poder hacer alguna que otra manifestación con permiso del gobierno y hasta el sitio y lugar donde el gobierno, el régimen dictatorial quiere. ¿No le parece o estoy muy equivocado? No, creo que hay algunos aspectos, compartimos tu opinión, y bueno, por la última parte, realmente, la única forma de sobrevivir, de la supervivencia de ellos, es aliándose con el régimen, como lo han hecho y lo han mantenido hasta ahora, y ninguno de los factores estos, de los colaboracionistas, o que han traicionado y han entregado al país de estas figuras de la oposición, que ya están ampliamente conocidos por el país, ya están totalmente desenmascarados. Lo que puede hacer el individuo, el ciudadano venezolano, el demócrata, el que quiere un mejor país, ¿no? Para salir a la calle necesita que lo convoque un dirigente, porque yo no puedo salir a cualquier hora como loco a la calle y decir, ¡ay, abajo el régimen, viva la democracia! Y entonces estoy solo en medio de la calle. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo venezolano en 11 de abril? No solamente en la capital de la República, sino en todo el país. Tomaron las calles, y la toma de las calles, la reacción de ese pueblo, logró sacar del gobierno al difunto. Eso es. Pero ahora, para haber hecho eso, perdón, hubo que haber muchas reuniones.
tuvo que haber dirigentes que hablaban con el pueblo, que organizaban al pueblo. Y los que podían hacerlo en este momento están presos. Si yo fuera un dictador haría exactamente lo mismo. Sí, lo que pasa es que en esa oportunidad, en los hechos del 11 de abril, sin que me quede nada por dentro, como decía Carlito González, había una verdadera unidad, había liderazgo, estaba todo se sostenía por ese proceso unitario donde participaron la iglesia, medios de comunicación, académicos, sector económico, sector político, militares en situación de retiro, amas de casa, desempleados, ONG, y para ustedes contar. Esa unidad realmente fue la que, con esa unidad se logró y se impulsó la salida del difunto del poder. En esta oportunidad había liderazgo, y en esta oportunidad, ¿cuál es el liderazgo? En Venezuela existe un gran vacío de liderazgo, ni tiene liderazgo el régimen, porque bueno, ¿dónde está el liderazgo de Maduro? No existe. Ahora, nómbrame a alguien, ahora te pregunto yo, sin ser periodista ni pretendo serlo, ¿dónde está el liderazgo, verdad, que pueda dirigir a la oposición venezolana? Yo sí creo que hay un gran liderazgo en Venezuela. Indudablemente que existe un gran liderazgo. En los barrios, en las calles, allá abajo, como siempre ha existido. Pero que ese liderazgo, ese volumen, esa masa compacta de más del 55% de los venezolanos, no creen ni en la gente del régimen ni en la gente de oposición. Porque no hay liderazgo, no existe liderazgo. Lo que hay es una gran conchupancia, lo que hay es una gran alcahuetería, lo que hay es lo que se ha producido allí y se ha generado es una desgracia para el país, porque tanto en el seno de la oposición, de algunos dirigentes de la oposición, y por supuesto en mayor grado en el seno del gobierno, esto lo que tenemos allí son vulgares asaltantes, son vulgares pillos que han saqueado al erario público y fíjate al Estado a que han conducido a nuestro país a la miseria, a la tragedia, donde no existe absolutamente nada.